El Fondo Monetario Internacional, la Organización para las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial quieren implementar un reseteo económico mundial, aprovechando lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19 y la crisis económica que ya estamos viviendo, que muy probablemente aumentará en los próximos meses, en una rápida acción para rediseñar y reequilibrar las economías y sociedades. Si quieres saber de qué se trata este tema, te invito a ver todo el video. Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a Misterio a la Vista. Según el Fondo Monetario Internacional, la agenda del Gran Reinicio tendrá tres componentes principales. El primer componente es orientar el mercado hacia unos resultados más justos. Para ello, los gobiernos deberán mejorar la coordinación, por ejemplo, en materia de políticas tributarias, reglamentarias y fiscales, actualizar los acuerdos comerciales y crear condiciones de una economía de las partes interesadas. Además, los gobiernos deberán aplicar unas reformas que promuevan resultados más equitativos. Dependiendo del país, podrían incluir cambios en los impuestos sobre el patrimonio, la retirada de los subsidios a los combustibles fósiles y normas nuevas que rijan a la propiedad intelectual, el comercio y la competencia. El segundo componente garantiza que las inversiones promuevan objetivos comunes como la igualdad y la sostenibilidad. En este sentido, los programas de gasto a gran escala que están aplicando muchos gobiernos representan una gran oportunidad para el progreso. En lugar de utilizar estos fondos como las inversiones de entidades privadas y los fondos de pensiones para arreglar las grietas del viejo sistema, deberán utilizarlas para crear un sistema nuevo que sea más resiliente, equitativo y sostenible a largo plazo. La tercera y última prioridad de la agenda del Gran Reinicio consiste en aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial en pos del bien público, sobre todo haciendo frente a los desafíos sanitarios y sociales. Durante la crisis del COVID-19, las empresas, las universidades y otros agentes han unido fuerzas para desarrollar diagnósticos, terapias y posibles vacunas, establecer centros de pruebas, crear mecanismos para la trazabilidad de las infecciones y ofrecer soluciones de telemedicina. Si analizamos detenidamente los primeros dos puntos, observamos que la prioridad sigue siendo el gobierno y no la sociedad como realmente debe ser. La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, comentó que el mundo tiene hoy la oportunidad de reconstruir una sociedad más justa, con una economía digital más inteligente y comunidades más verdes. Además, dijo que para avanzar y dar la vuelta a la página debemos conseguir que este momento sea recordado como el Gran Reinicio o el Gran Receso. Otra frase llamativa es la de Klaus Schwab, quien dijo: la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reemigrar y reiniciar nuestro mundo. El ejecutivo, quien es el presidente del Foro Económico Mundial, quien ya publicaba cosas del estilo ¿qué tipo de capitalismo queremos? Se debe mirar detenidamente quiénes están detrás de este gran reseteo. Porque si son los mismos que promueven la Agenda 2030, estaríamos adentrándonos en cambios drásticos e inimaginables para la sociedad. Para entender mejor la visión que ellos tienen con la sociedad, comentaremos este artículo escrito por Ida Auken, quien es miembro del Foro Económico Mundial y fue escrito en el año 2017. Se titula, escuchen bien, Bienvenidos al 2030, no tengo nada. No tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Antes de continuar con este video y si quieres estar enterado de noticias que no se cuentan en los medios de comunicación,
te invito a suscribirte a mi canal. No voy a leer todo el texto porque si no se me hace muy extenso el video, pero sí quiero resaltar las siguientes partes que son muy curiosas en este artículo. Una de ellas es: no tengo nada, no tengo auto, no soy dueño de una casa, no tengo electrodomésticos ni ropa. Se habla que las compras ya no son lo que hoy en día vemos. E inclusive nos habla de cómo un algoritmo lo hace todo por ti. Conoce mejor los gustos que la misma persona. Esta es una de las frases más importantes y quiero que presten mucha atención. Dice: mi mayor preocupación es toda la gente que no vive en nuestra ciudad, los que perdimos en el camino, los que decidieron que se volvió demasiado, toda esta tecnología, aquellos que se sentían obsoletos e inútiles cuando los robots y la inteligencia artificial asumieron gran parte de nuestros trabajos, los que se enojaron con el sistema político y se volvieron contra él. Viven diferentes tipos de vida fuera de la ciudad, algunos formando pequeñas comunidades de autoabastecimiento, otros quedaron en las casas vacías y abandonadas en pequeños pueblos del siglo XIX. Aquí podemos ver claramente el nivel de cinismo que tienen estas personas y cómo nos están contando los planes que ellos quieren durante años anteriores. Claramente podemos observar que las personas que no estén de acuerdo con las nuevas tecnologías son simplemente seres obsoletos, y además, si usted está en contra del gobierno, simplemente no va a vivir en la ciudad. De vez en cuando me molesta el hecho de que no tengo privacidad real. A ninguna parte puedo ir y no está registrado. Sé que en algún lugar todo lo que hago, pienso y sueño es grabado. Solo espero que nadie lo use contra mí. Aquí vemos claramente que no vamos a tener ni un poco de privacidad. Bueno, los que acepten esas condiciones y los que no, ya sabemos que se pueden ir de la ciudad. Además, vemos hoy en día cómo curiosamente aprovechan la excusa del COVID-19 para saber en qué lugares estamos, con quién compartimos y hacia dónde vamos. ¿Será esto una simple casualidad? Lo escrito en este artículo parece algo de ciencia ficción, pero que muy probablemente sea lo que tengan en mente los impulsores de la Agenda 2030 o lo que nos traería el gran reseteo. Lo estamos apreciando con el Neuralink, proyecto de Elon Musk, que pretende conectar el cerebro humano a una computadora. Sé que ya lo mencioné en el video, pero me parece muy curioso cómo la persona que no está de acuerdo con el gobierno o con el sistema queda en el olvido. Ya lo estamos viendo con la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong que le impuso China. Tanto en la agenda del gran reseteo, que nos habla de la reducción de subsidios a la industria petrolera, tanto en la Agenda 2030 como en la agenda del gran reseteo, nos habla de que vamos a vivir en comunidades mucho más amigables con el medio ambiente. En los próximos meses vamos a escuchar muchos gobiernos enfatizar sobre el cambio climático, y esto puede parecer muy bueno, pero debemos de pensar, ¿realmente esto es cierto? ¿Y cómo se van a lucrar estas personas con las energías renovables? Ser conscientes que a ellos no les interesa la sociedad, pero estamos a tiempo para tomar conciencia y darnos cuenta de la realidad en que vivimos. Y muy probablemente vengan tiempos difíciles, pero debemos de ser fuertes. Y bueno amigos, eso es todo. Si te gustó este video, no olvides de darle like. Además, si tienes alguna duda o quieres dar algún aporte, déjalo en los comentarios. Así como también si quieres que tratemos algún tema, lo puedes escribir. Así que espero que acaben de tener un buen día y nos vemos hasta la próxima. Chao.